Vamos por favor a Romanos capítulo 5. Dice así en el verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Podemos tomar asiento. Hemos compartido aquí, el apóstol Pablo comienza, yo le llamaría una nueva parte, una nueva sección. Aquí comienza algo distinto, algo diferente de lo que hemos escuchado hasta aquí. Aquí Pablo cambia el tema, que sí tiene que estar vinculado, obviamente, no es algo totalmente distinto, que ahora estaba hablando primero, digamos, de algún asunto y ahora cambia totalmente el tema. Obviamente está todo enfocado en lo mismo, en hacer entendernos el Evangelio de Cristo. El Evangelio que realmente por el cual somos salvos, que simplemente por escuchar el Evangelio y por creer en el Evangelio de Cristo, somos salvos ya, inmediatamente. Amén. Entonces, sin embargo, como ya lo dije varias veces y necesitamos seguir en esto, es importante que nosotros no solamente seremos salvos, sino también, como Pablo en otras partes también dice, que conozcamos la verdad. Porque para eso hemos sido llamados. No solamente ser salvos, dice Pablo, sino también conocer la verdad, ¿no? ¿Y cómo un hombre o una mujer puede conocer la verdad? Pues a través de la instrucción. ¿Y cómo podemos nosotros conocer la verdad de Dios, la verdad de Cristo? Pues a través de la instrucción de Cristo y de Dios, es decir, de la palabra de Dios, de lo que Dios había dicho y lo que Dios había establecido. Así como Jesús dijo, yo soy la verdad. Amén. Yo soy la verdad, decía Jesús. Entonces, de esta manera, Pablo está aquí entrando a una tercera sección, a una tercera parte de su carta. Quiero aprovechar esto, como ya dije un poquito el día miércoles, ¿no? Los escritores de los diferentes módulos en la Biblia, o los diferentes textos en la Biblia, no escribieron bajo un trance, ¿no? Así con ojos cerrados por ahí todavía, ¿no? No escribieron, a ver, escribiré algo, ¿no? Sino, por un lado, mencioné el día miércoles que los escritores, por ejemplo, los evangelios, se tardaron décadas, en algunos incluso varias décadas. El Evangelio de Juan es el más tardío, por decirlo así, el que más tardó en escribir su Evangelio, que escribió, algunos consideran hasta el año 80 después de Cristo, es decir, como 50 años después de los acontecimientos, lo que Juan había pasado con Jesús, recién 50 años más tarde empieza a escribir, ¿no? Ahora, tal vez ya tenía algunas notas que durante las décadas había desarrollado para sus prédicas en las iglesias, etcétera, etcétera, para tener ordenado todo lo que él había experimentado y oído de Jesús, ¿no? Pero debemos entender algo. Cuando Juan el evangelista
se pone a escribir su evangelio. No sabemos cuánto tardó, pero puede ser que tardó bastante, unas semanas o meses podríamos pensar, donde él realmente craneó y pensó y averiguó y recordó. Y también, obviamente, eso dice la palabra, eso reconocemos y entendemos, donde también el Espíritu Santo, como dice la palabra, le inspiró a Juan al escribir, pero eso no impide, la inspiración del Espíritu Santo no impide que Juan también con sus propias expresiones, con su propio pensar, con sus ideas, con sus experiencias en Jesús, haya escrito también todo lo que haya escrito, ¿no? Y él escribió de manera ordenada también. Tendrá otro orden, otra forma de ordenar sus palabras y sus enseñanzas. Juan hace, si vemos, por eso tenemos 3 evangelios sinópticos, ¿no es cierto? Que justamente más bien enfocan bastante similar el asunto. En cambio, Juan es bastante distinto, hace otros énfasis, ¿no? Y eso es justamente lo que necesitamos entender. Aquí el escritor, el autor, hace un énfasis. Así también Pablo, cuando él escribe a los romanos su carta, no es que escribiendo así como que a lo rápido, sino pensó muy bien, se ingenió muy bien, realmente averiguó, realmente estudió muy bien el tema y sabiendo muy bien lo que tiene que escribir, lo que tal vez no viene al caso en estos momentos, sino después. Y eso notamos en la carta de los romanos. Es una carta bien desarrollada, bien estudiada por el mismo Pablo, bien escrita según temas, etcétera, etcétera. Por eso, queridos hermanos, no debemos extrañarnos si Pablo tardó tal vez semanas en escribir su carta, porque estaba craneando, pensando, ¿no? Ordenando sus ideas. Tal vez tenía, como hoy día hacen algunos, no sabemos, sus papelitos ahí, como sus tarjetas, a ver, lo pondré así o lo pondré de otra forma, ¿no? De todas formas, Pablo estaba ahí ordenando. Con mayor razón debemos pensarlo en esos términos, porque Pablo era pues un docto, es decir, era una persona estudiada, era una persona muy entrenada y muy capacitada para escribir también, ¿no? Entonces, Pablo no era alguien, digamos, algún principiante en la ley, en la palabra, sino desde su niñez siempre ha estado estudiando las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, necesitamos nosotros entender eso. ¿Por qué entonces nosotros también así estudiamos su carta a los romanos, así de una manera didáctica, de una manera ordenada, de una manera, a ver, avanzaremos, reconoceremos aquí qué está pasando, qué está escribiendo, ¿no? Ahora ese tema, después otro tema. Entonces así también debemos estudiar. Amén. Si Pablo craneó bajo la inspiración del Espíritu Santo, sin embargo pensó y craneó y ingenió cómo escribirlo, nosotros también debemos hacer por lo menos, debemos hacer este trabajo también. No solo pensar, al Espíritu Santo me va a iluminar nomás. Como si Pablo solo hubiera pensado solo en la inspiración del Espíritu Santo. No, Pablo también ha pensado al escribir. Lo mismo también para nosotros. Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo al escribir. Tú eres iluminado por el Espíritu Santo al leer. Pero eso no impide, así como Pablo pensó y craneó y averiguó muy bien el asunto, que tú también hagas lo mismo. Que no solamente digas, el Espíritu Santo me va a iluminar nomás. No, tú también debes cranear, pensar, estudiar, averiguar muy bien el asunto. Amén. Así se lee la Biblia, por si acaso. Eso es lo que estamos compartiendo los días miércoles en los nobles de Berea, de estudiar la palabra de Dios. Porque no solo es leer nomás, no. Eso sí puedo decirles con toda seguridad. No es leer nomás, sino es averiguar. Es por lo menos pensar qué está pasando aquí. Amén. Entonces, la primera sección que escribe Pablo, si quieren tomar notas, pero también va a estar grabado, está desde el verso 1:18, van los saludos obviamente hasta el 17, pero desde el 1:18, Romanos 1:18, hasta el capítulo 3, verso 20, Pablo describe el imperio del pecado sobre la humanidad. Habla en algún momento sobre toda la humanidad, luego habla de los judíos, luego habla otra vez sobre los gentiles, pero incluye todos los humanos. Muéstranos por favor Romanos 1:18, ¿no? Muestra el apóstol Pablo introduciendo esta primera parte con esta enseñanza que hemos visto, que dice así: porque la ira de Dios se revela
desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, ¿de quiénes? De los hombres, de la humanidad. Ya toda su enseñanza acerca del imperio del pecado sobre la humanidad, realmente Pablo lo demuestra como un imperio, como un señorío, como un poder, una fuerza sobre todo ser humano, de que no puede hacer otra cosa que pecar. No puede hacer otra cosa. Y como es así, se revela, dice Pablo, la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y ahí viene todo el desarrollo, hasta el 3:20, ¿no? Donde Pablo manifiesta el ser humano. No solamente está inundado en su pecado, está gobernado por el pecado. Ese es el problema. Y luego, la segunda parte, 3:21, por favor, Ezequiel, hasta el 4:25, del capítulo 3, verso 21, hasta el capítulo 4, verso 25, el apóstol Pablo demuestra, sin embargo, cómo el ser humano, aunque esté totalmente inundado y gobernado por el pecado, cómo el ser humano, y qué ha hecho Dios para que eso no sea una sentencia eterna, sino que eso puede ser cambiado. En términos bíblicos, cómo el pecador puede ser justificado delante de Dios. Cómo el pecador puede ser restaurada y renovada su relación rota con Dios. Y dice, este versículo clave, dice, pero ahora, por eso esta palabra, pero. Toda la humanidad está totalmente inundado y gobernado por el pecado. Pero, así comienza Pablo la segunda sección. Pero, ¿se recuerdan lo que dije? ¿Qué indica la palabra pero? Significa un cambio. Un cambio. Sin embargo, ahora cambia algo. Ahora les voy a hablar otro tema y algo muy importante al respecto. Aunque toda la humanidad está tan inundada y gobernado por el pecado y no puede escaparse de esta realidad, sin embargo, Dios ha hecho algo para que los hombres y las mujeres puedan retornar con Dios, puedan volver con Dios. Y Pablo lo llama no la justicia de los hombres, sino la justicia de Dios. En el sentido, una justicia que viene de parte de Dios y que es puesta sobre el pecador. Como la vestidura, ¿no? Por eso Pablo dice, desvestidos del viejo hombre y revestidos del nuevo. Es justamente esta justicia regalada por Dios. Esta justicia se ha manifestado, dice Pablo, ¿no? Y está ya testificado por la ley y por los profetas. Como para dejar claro, hermanos, en Roma y aquí también en Cochabamba esta mañana, hermanos, esto no me estoy inventando. Tal vez suena tan fantástico, tan increíble, tan tremendo. O sea, durante siglos tiene que cumplir la ley del pueblo de Israel para poder acercarse a Dios. Y de pronto viene alguien, no había sido así. Simplemente Dios te va a perdonar, porque Cristo murió en la cruz por ti. Tan fácil, tan sencillo. Y Pablo dice, no me estoy inventando. Lo que pasa es que el pueblo de Dios había descuidado las primeras enseñanzas en las palabras de Dios, en la escritura de Dios, en el Antiguo Testamento. El mismo pueblo de Dios había descuidado esta parte de que Dios justifica al hombre solo por su entrega, por su fe en Dios. Y Pablo dice, eso ya había sido mostrado tanto en la ley y por los profetas. No estoy hablando babosadas, dice Pablo. No estoy hablando mis fantasías o mis deseos nomás. Yo quisiera que fuera así. No estoy hablando de mis inventos, dice Pablo. No estoy formando una nueva secta, una nueva iglesia donde es más fácil todo. Sino Pablo está basándose en las mismas escrituras de lo que tanto se fundamentaban y basaban la religión del judaísmo. Pablo dice, pero parece que no están fundamentándose bien, porque ya la ley demostró que Dios es amplio para perdonar. Ya los profetas hablando de esto, de la justicia de Dios que Dios va a colocar sobre los hombres pecadores. Amén. Vayamos a Juan capítulo 19, verso 30, por favor. El apóstol Juan nos describe, ustedes saben, los evangelistas para qué escribieron, ¿verdad? Escribieron para que las siguientes generaciones, como tal Teófilo y otros también, y nosotros también,
podríamos ser instruidos, porque digo, debemos permitir que seamos instruidos, ¿no? Podríamos ser instruidos en la verdad, en el Evangelio de Cristo, y más que todo los evangelistas escribieron, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo también, escribieron ¿para qué? Para que fueran conocidas las palabras de Jesucristo en posteriores generaciones, y las palabras de Jesucristo y sus hechos, sus obras. De eso se trata los evangelios al final. Hablan de las palabras de Cristo, de la enseñanza de Cristo y las obras de Cristo, los hechos de Cristo, ¿no? Y el apóstol Juan demuestra en la última obra, en la obra más importante, donde humanamente podríamos pensar, bueno, aquí finaliza todo. Demuestra Juan en la última obra, en el último hecho de Jesucristo entre los hombres, y la última palabra del Señor Jesucristo. Y esta palabra es una de las palabras realmente más importantes en toda la Biblia. Es la palabra más importante. O sea, si no existiría esta palabra, como que quedaría duda todavía, como que será así, digamos, ¿no? Pero esta palabra es como por decirlo, cuando uno hace un contrato, ¿verdad? Uno hace, uno lee y todo eso. Y el otro, uno que quiere entrar en contrato con alguien, una compra-venta, una casa, qué sé yo, digamos, ¿no? Y la persona que tiene que firmar como que se queda ahí, me conviene, no me conviene, y nos deja así como que nosotros ahí adentro, ¿sí o no? ¿No? Como que ya pues, ¿no? Esta palabra que Jesús dice en la cruz, antes de morir, un segundo, un instante antes de morir, su última palabra es como su firma del nuevo pacto de Dios, como su firma del nuevo trato o del trato que Dios tiene con la humanidad ahora. Es su firma, es su afirmación de que así es ahora, ¿no? ¿Y qué dice Juan 19:30? Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hay muchas cosas que se pueden compartir aquí, y qué clase de vinagre era, y anteriormente había rechazado algo, ¿no? Entonces, era un mal vinagre, era como un vino malo de los romanos, pero eso no viene al caso ahorita, ¿no? Se puede explicar también, pero eso no es el tema, eso no es el punto. El punto es aquí, la última palabra que Jesús dijo en la cruz. Consumado es. Consumado. Esa es la firma de Jesús. Que todo lo que Jesús ha hecho, desde que Él ha nacido, ha instruido, ha enseñado, ha sanado, ha hecho maravillas, ha indicado que iba a morir, etcétera, etcétera. Ahora dice en la cruz, consumado es. En griego la palabra tetelestai. Tetelestai, ¿no? La palabra más importante en toda la Biblia, podemos decir. Tetelestai. Dile a que está a tu lado, tetelestai. No, de nuevo, dile a que está a tu lado, tetelestai. Entonces, consumado es. He acabado la obra. He terminado por lo que he venido. Consumado es. Terminado está. No sé cómo dice en inglés, creo que it's finished o algo así. No he revisado ahora, ¿no? Pero más o menos así, ¿no? Consumado es, terminado está. Ahora es interesante, esta palabra en los textos antiguos se encuentra como cuando nosotros pagamos una factura. ¿Qué pagamos? Cuando pagamos una factura, ¿qué nos ponen ahí? O de repente debemos algo a un crédito y de repente pagamos hasta el último centavo. ¿Qué colocan ahí? Y a veces en letras grandes en rojo para que no quede duda. Y nos alegramos de eso, ¿sí o no? ¿Qué ponemos? Cancelado. ¿Qué quiere decir esta palabra cancelado? Soy libre, ¿verdad? Toda persona que de repente tiene que pagar un crédito y ha pagado la última cuota y todo, digamos, va al banco. ¿Cómo uno va al banco, no? Como con todo ese entusiasmo. Hoy día soy libre, por fin, hoy día soy libre. Y voy al banco y pago y lo último. Y uno espera hasta que el cajero ahí, póngalo más grande. Aquí tengo un lápiz rojo, por favor. Cancelado. ¿Nos alegramos? Yo por lo menos me alegro ya cuando llevo ahí la factura de luz y ahí ya me ponen también un sello, ¿no? ¡Cum! Cancelado. Esa palabra, tetelestai, se encontraba, por decir, sobre los escritos, documentos de deuda.
Cuando los griegos, los romanos pagaban una deuda, escribían tetelestai. Esa es la palabra que dijo Cristo en la cruz. Tetelestai. Consumado es, pagado está, cancelado toda tu deuda. Por eso llamé la prédica, ¿cómo lo he llamado? Cristo pagó por tu paz con Dios. Cristo ha pagado toda la deuda. Amén. Cristo ha pagado toda la deuda, todo lo que estaba en contra, todo lo que faltaba para que nosotros podamos llegar a la presencia de Dios, para que tú y yo podamos entrar al reino de Dios, para que tú y yo podamos ser parte de la familia de Dios, para que tú y yo podamos estar realmente en esta vida eterna. Cristo dijo, ahora está hecho, he pagado todo, cancelado está, totalmente cubierto todo lo que faltaba. A mí me emociona. A mí me emociona saber que Cristo en la cruz dijo, consumado es. ¡Wow! Algunos ponen, y eso sí me gusta, algunos teatros, algunos mimos, ¿no? He visto yo eso, donde de repente Jesús muere en la cruz, ¿no? Y dice, tetelestai, consumado es. Y ahí lo hacen como actuando, como haciendo actuar como el diablo. Y el diablo ahí preguntándose, es una ficción, una novela, digamos, ¿no? Pero es interesante y apunta correctamente a lo que va, digamos, ¿no? De repente ahí, el diablo ahí preguntando, ¿consumado? ¿Consumado es? ¿Qué cosa? Pero, ¿de qué me olvidé? Yo pensé que lo he destruido en la cruz. Así, ¿no? Unos teatros, ¿no? Yo no puedo hacer muy bien, yo no soy teatral, ¿no? Pero se ve, ¿no? En los mismos, en los mismos no, pero en algún teatro, ¿no? Consumado es. Y se muere Jesús. Y el diablo, y los demonios, consumado, ¿qué cosa consumado? ¿Qué cosa ha terminado? Claro, su vida ha terminado. No, pero dijo algo más, parece que quiere decir otra cosa. Y el diablo lo hace, y se muere, y digamos, ¿no? Más o menos así, digamos, ¿no? Totalmente pagado, totalmente cancelado. No hay deuda, no hay duda ya en esto. Y no solamente para un rato, es para siempre. Es para siempre. No somos ya deudores ante Dios. Cancelado, Cristo lo ha cancelado. Toda la deuda. Es interesante, el Antiguo Testamento da una ilustración acerca del pecado, lo que es el pecado. Y la ilustración para dar a conocer y para dar a entender lo que es el pecado, para que las personas puedan entender no solamente es algo malo, sino el Antiguo Testamento lo manifiesta y lo demuestra muchas veces como una deuda. Es una ilustración, obviamente, ¿no? Pero es una ilustración válida y muy fuerte a través de la cual entendemos, hay una deuda. Yo debo a Dios. Claro, ¿qué es lo que debo? Que no hemos cumplido lo que Dios manda. Le hemos dado la espalda a Dios. Eso hemos adquirido una deuda como seres humanos. Somos deudores delante de Dios. Y por eso Jesús dijo en la cruz, consumado, cancelado está. Porque claro, Jesús era judío. Jesús tenía y hablaba muchas veces de ese concepto como pecado, como una deuda. Muchas veces. Por ejemplo, esos dos deudos, una parábola, ¿no? Que uno debía 10,000, el otro debía 1,000, ¿no? Entonces, ¿pero de qué está hablando Jesús? No está hablando solamente de una deuda en sí económica, sino está ejemplificando cómo es el pecado, cómo es el perdón de los pecados. Porque en el Antiguo Testamento el pecado es presentado, ilustrado como una deuda. Por eso Jesús dijo, ya está superado el pecado. En griego, en el Nuevo Testamento, utiliza otro concepto, la de la distancia, que es igualmente correcto. Hamartía, ¿no? La distancia, lo que nos separa de Dios. Y no importa cuánto nos separa, cuánto pecado hemos cometido, solo el hecho que somos pecadores, estamos distanciados de Dios. Y Cristo también, al decir tetelestai, consumado es, cancelado está, ha superado esta distancia, nos ha acercado a Dios. Amén. Amén. Y ahora va la tercera sección del apóstol Pablo. Y esa sección es incluso más larga y también dividida en subtemas, pero es una sección ya más larga. Va la tercera sección, va del capítulo 5, verso 1. Volvemos, por favor. Ahí está ya, gracias. Capítulo 5, verso 1. Va hasta el final del capítulo 8. No lo lean ahorita, por favor, si quieren en sus casas. Hasta el 8:39 va la tercera sección del apóstol Pablo. ¿Y qué podríamos decir lo que es esto?
son los resultados del 5.1 hasta el 8.39, muestra los resultados de este tetelestai. Muestra los resultados de esto cancelado está. Es como que podríamos ver una persona que ha pagado toda su deuda y ahora se vuelve más feliz, como ahora cambia su vida, ahora ya puede viajar, ahora ya tiene otras opciones, hasta puede tomar otro crédito. No está habilitado otra vez por el banco, digamos, ¿no? Ese es otro tema, digamos, ¿no? Pero, digamos, ya se podría observar, ¿no? Cómo cambia su vida ahora que ya está libre, digamos, ¿no? Entonces, queridos, aquí muestra el apóstol Pablo, en todos sus siguientes capítulos, cuáles son los resultados de esta salvación tan grande. Y muchos de esos resultados, Pablo va a ir describiendo, va a ir enseñando, y muchos resultados Pablo no necesariamente lo presenta como exigencias al creyente. Es interesante. Ojalá me haga entender bien. Pablo no lo muestra como que ahora en eso tienes que esforzarte, sino Pablo muestra como consecuencias y resultados lógicos, por eso Pablo habla del culto lógico, resultados y consecuencias lógicos, obvios, o como alguien dice, obvios, del que resulta ahora de esta justificación. De que Cristo haya dicho en la cruz consumado es, y tú lo crees. ¿Qué se puede ahora esperar? No como una exigencia, sino como algo obvio, algo lógico. ¿Qué se puede ahora esperar de una persona que ha sido salva? Una persona que se ha entregado a Cristo. De nuevo, Pablo no lo presenta como exigencias, como ahora otras leyes aparte de Moisés, ¿no? Ahora tengo que exigir y ahora tengo... No, Pablo lo muestra como consecuencias lógicas de la persona que le fue todo cancelada su deuda. Una consecuencia lógica podría pensar, eso me pasó a mí una vez, una consecuencia lógica podría pasar que uno diga, tanto me ha costado pagar ese crédito, esa deuda tan grande, nunca más. Ahora me conformaré con lo que tengo, o si no, ahorraré y tal vez tardaré un poco más. Sin embargo, no voy a tardar tanto como pagar un crédito, porque el crédito se paga más, ¿sí o no? Puede ser. Yo no digo que sea ley, digamos, ¿no? Que uno nunca más puede sacar un crédito, siempre y cuando depende de qué. Pero digamos, una vez que uno haya cancelado un crédito, que fue mi caso cuando era jovencito, antes de venirme justamente a Sudamérica. Entonces pude pagar un crédito, no demasiado alto, sino para mí como joven era mucha plata, ¿no? Pero llegó algo a mi corazón como que no quiero deber nada. Como dice Pablo también, ¿no? No debéis nada a nadie, a no ser el amor, creo, ¿no? Dice, ¿no? El amor de amarnos, ¿no? Que yo debo amar, ¿no? Es la única deuda que yo debo amar a las personas y a Dios también, obviamente. Pero que uno toma esa determinación, ¿no? Que nunca más quiero deber, ¿no? Tal vez en cosas pequeñas, me prestas 5 pesos para mi taxi, no, estamos hablando de una deuda importante, ¿no? A no ser que sea algo bien pensado, una inversión, ¿no? Así, bien. ¿Por qué tenía yo deuda? Para que usted sepa, ¿no? Como yo era antes de Cristo. Pues por consumo, como decimos nosotros, por consumo. Bueno, no por drogas, ¿no? Sino por consumo de cosas que a uno le gusta de repente comprar y uno no quiere esperar, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Las famosas tarjetas de crédito, comprar todo a crédito, ¿no? Eso. O sea, ni siquiera podría decir una buena inversión. Posteriormente uno hace inversiones de repente en algo, ¿no? Para hacer crecer la economía. Eso está muy bien y así nos enseña la palabra también, ¿no? Pero por consumo, o sea, no, es que quiero comprarme esa tele porque no puedo esperar y la compro a crédito. Un inversionista, uno entendía la economía y diría, pero ¿estás tu tornillo? O sea, una tele que solito se envejece, hasta otros dicen incluso para una movilidad, a no ser que sea algo con lo que vas a trabajar. Hay gente, ¿no es cierto? Mi crédito saca un crédito para comprar un micro, digamos, ¿no? Porque van trabajando y van ganando y después van a ir superando la ganancia de lo que costaba el micro, ¿sí o no? ¿No? Etcétera, etcétera. O una casa, qué sé yo, departamentos, qué sé yo, ¿no? Pero por un consumo, o sea, ¿qué puedes ganar con una tele?
No, es que ahí puedo escuchar las prédicas del pastor. Pero tan grande necesidad. No, es que así veo grande su cara, pastor. Creo que estamos justificando cosas injustificables, ¿verdad? A veces tenemos esta capacidad. Bueno, el tema es, hay consecuencias directas, obvias, lógicas, que resultan como un fruto de la persona que ha sido justificada, de la persona que ha sido salvada, de la persona sobre la cual se ha puesto esta palabra, consumado es. Sobre esta persona empiezan a salir frutos de esta realidad en Cristo. ¿Y cuáles son? Y comienza el apóstol Pablo con el primer fruto, podríamos llamarlo, o primer resultado. El verso 1 dice, justificados pues por la fe, ¿qué es lo primero que viene? Que no es lo que tú puedes lograr o exigir de ti o hacer. Es algo simplemente porque Dios te regaló su justicia, la justicia ganada por Cristo, te la regaló porque has creído en Él, has hecho depender tu vida de Él. Entonces viene ahora, ¿qué viene? En primer lugar, ahora tienes paz con Dios. Paz con Dios. A ver, dile a tu lado, ahora tengo paz con Dios. Dice Pablo, justificados pues por la fe. De nuevo, ¿no? Pablo sigue insistiendo, ¿se dan cuenta, no? Pablo no lo deja suelto aquí el asunto, ¿no? Justificados pues por la fe, para subrayar esto. ¿Cuál es la consecuencia? Tenemos paz para con Dios. Y Pablo sigue insistiendo, por medio de Jesucristo nuestro Señor. No es porque tú has hecho las paces con Dios, no es porque te has portado bien y has pedido perdón o qué sé yo, sino es por la fe y es por medio del Señor Jesucristo. Es decir, para dejarlo bien claro de nuevo, ni es tu obra ni en este asunto. Tú solo haces depender tu vida de Él. Solo del Señor, estoy en tus manos. Creo a partir de hoy día en ti. Soy tu siervo, haz con mi vida lo que te plazca, porque tú eres mi rey y tú eres mi Señor. Esa es la fe bíblica. Es la fe bíblica. Amén. Entonces, tenemos paz con Dios. Primer punto, tenemos paz con Dios. Ahora, es importante. Tal vez nos llegue a la mente una paz un poco sentimental, digamos, ¿no? Pablo no está hablando de esto. Pablo no está, sí, ¿verdad? Yo siento esta paz en mi corazón. Gloria a Dios que lo sientas. Pero eso no es la paz que te ha ganado Cristo en la cruz. Hay una paz mucho más contundente, mucho más fuerte de cuando Pablo dice, tenemos paz para con Dios. Pablo no está hablando de un simple sentimiento. Pablo está hablando que tú estás ahora en una nueva posición delante de Dios. ¿Me hago explicar? No solamente que tú te sientes esta paz. Si lo sientes, está bien. Pero no debes preocuparte si no lo sientes. ¿Me explico? Eso no es el tema. El tema es tu posición. Que tenemos paz para con Dios es una posición que puede estar delante de Dios. Lo que antes no podías por tus pecados. Lo que yo no podía por mis pecados. No podía estar delante de Dios. ¿Por qué? Porque yo era constituido por mis pecados ¿en qué? En un enemigo de Dios. Un enemigo de Dios era yo. Y si Pablo dice ahora, Cristo hizo la paz entre tú con Dios, eso no cambia el sentimiento. Seguro traerá alegría y contentamiento. Pero el tema es mi posición delante de Dios. Ya no soy un enemigo de Dios. Soy un hijo de Dios. Amén. Ese es el tema. Que uno puede sentirse bien por esto, está bien. Tampoco vamos a negar las emociones, ¿verdad? Está bien, pero ese no es el tema. ¿Me explico? El tema es nuestra posición. Que yo fui enemigo de Dios. Yo era un objeto de su ira. Y ahora soy objeto de su amor. Mi posición ha cambiado delante de Él. Mi lugar ha cambiado delante de Él. Como dice Pablo en Colosenses, el Padre Dios nos ha trasladado del imperio del diablo, del imperio de la oscuridad y las tinieblas, y nos ha llevado al reino del Señor Jesucristo. Digo eso así porque así lo dice Pablo. No dice nos ha sacado del reino de las tinieblas. Pablo dice tan claramente,
Dios el Padre nos ha sacado del imperio de las tinieblas, del señorío de las tinieblas, y nos ha llevado al reino de su Hijo Jesucristo. Bien, entonces de enemigos pasamos a hijos de Dios. Miren esto, Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, en la Reina Valera dice, está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Sin embargo, lo que Juan exactamente escribe no es que ahora de repente llega la ira de Dios sobre él, sino exactamente escribe Juan, la ira de Dios sigue sobre él. La ira de Dios permanece sobre él. ¿Por qué? Porque está la ira de Dios contra todo pecado y pecador. Por eso, no es en absoluto correcto decir, Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Un ratito, hay algunas cosas no estamos entendiendo en la palabra de Dios entonces. Hay una ira de Dios sobre todo pecador. Eso es la realidad. Y la ira de Dios permanece sobre estas personas que rehúsan. Escucha bien lo que dice. No quieren creer. Rehúsan creer en Jesucristo. Aunque a través del Evangelio, de la predicación del Evangelio, se lo presenta. Pero la persona dice, será para ti, para yo quiero disfrutar la vida, mover el esqueleto. Entonces, la ira de Dios no simplemente está sobre esta persona que rehúsa creer en Cristo, sino la ira de Dios permanece, literalmente permanece sobre esta persona. Porque esa es nuestra situación. Y recién cuando alguien cree en Cristo, es justificado por Cristo y su posición cambia de un objeto de la ira de Dios en un objeto del amor de Dios, que Pablo más adelante habla. ¿Verdad? Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío, contra el pecador. Mira lo que dice el Salmo, todos los días, Dios el juez está airado con los pecadores. Efesios 2:3 también Pablo dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, así nacimos, no nos constituimos en hijos de la ira, sino así nacemos por naturaleza, hijos de ira. Lo mismo que los demás, dice Pablo. Todos eso éramos nosotros antes. Antes de tener paz con Dios, ahora tenemos paz con Dios. Por Cristo, por creer en Él, por ser justificados. Pero antes, dice Pablo aquí en la carta a los Efesios, éramos hijos de ira. Igual que los demás, que todavía siguen siendo esto. Romanos 5:2. Segunda ganancia por la justificación y por este tetelestai, por esto consumado es. Segundo resultado, 5:2 dice, por quien también, dirá que se ataló, también, como que algo más, ¿se dan cuenta? Por una tenemos paz para con Dios, pero también, ¿qué más? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice Pablo, tenemos entrada a esta gracia. Estaba la gracia siempre ahí en el carácter de Dios. Pero a esta gracia tenemos acceso recién a partir del momento que Cristo dice en la cruz, tetelestai, consumado es. A través de esta justificación por la fe en Cristo, tenemos entrada a esta gracia. Amén. Y 3, algo más presenta Pablo aquí en este versículo 2, 3, y también nos alegramos en Dios. Voy a comenzar así. Nos alegramos en Dios. Aquí dice, y nos gloriamos o alegramos, ese es el sentido de la gloria, nos gloriamos, ese es el sentido aquí, nos alegramos, ¿no? Como dijo, creo que María oró eso, ¿no? En Dios mi Salvador se gloria mi alma. Creo que María era, ¿no? O era Elizabeth. Creo que María dijo eso, ¿no? Entonces, Lucas, ¿no? Entonces en Dios se gloria mi alma. ¿Qué quiere decir? Se alegra,
se alegra en Dios su Salvador, ¿no? Entonces, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Voy un poquito a descifrar lo que quiere decir. Por un lado, nos alegramos en esta gloria de Dios, es decir, en esta obra perfecta de Dios, en ese tremendo, amoroso y tremendo carácter de Dios. En eso nos alegramos. Tenemos ahora acceso a eso por la justificación. Ahora podemos alegrarnos. Antes realmente yo debía andar asustado sabiendo que un día Dios me va a rechazar. Antes que yo pueda creer y antes, hasta que yo era hijo de la ira como los demás, yo debía temblar, ¿o no? Pero ahora, como resultado de esta fe, el resultado de esta consumado es en la cruz de Cristo, de que Cristo me ha salvado. Un tercer resultado es esta alegría, ese de gloriarme. Ahora yo me glorío en el carácter de Dios, en su gloria, en su perfección, en su santidad. Ahora su santidad ya no me asusta, sino me alegra y le digo, Señor, préstame más, quiero crecer, quiero menguar y quiero crecer en ti. Ahora la santidad de Dios no me asusta, sino me alegra. Amén. Ese es un tercer resultado, es esta alegría en Cristo. Esta alegría de cómo es Dios, la gloria de Dios, lo tremendo, hermoso que es Dios. Juan 11:40 dice, Jesús le dijo, se recuerda a las dos hermanas de Lázaro, estaba muerto. ¿Y qué dijo Jesús a las hermanas? Aquí a María. Jesús le dijo a la hermana de Lázaro, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Se recuerdan? ¿Y qué hace referencia Jesús con verás la gloria de Dios? Se alegrará por ese tremendo poder que hasta puede Dios levantar desde los muertos, puede volver a traerlos a la vida. Lo que pasó con Lázaro. Eso era ver la gloria de Dios. Eso era ver realmente esa santidad de Dios y ese todopoderoso Dios. Y Jesús le dice a la hermana de Lázaro, no te dije, si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Es decir, tú vas a ver esa perfección de Dios, que Dios es poderosísimo, Dios es todopoderoso y tú lo vas a ver. Pregunta, ¿lo vio? Sí. Saltando su hermano ahí fuera de la tumba, ¿no? Cuando Jesús dice, fuera, ven fuera, algo así dijo, ¿no? Entonces ahí estaba ya pudriéndose, dice la palabra y todo eso. Y yo creo que las dos hermanas estaban ahí, ¡ah! ¿O no? Discúlpame, ¿estaban moqueando o no? Lógico, obvio. No tienes que exigir a las hermanas de Lázaro, oye, pero alegres un poco. Así es el evangelio de Cristo. No hay donde decir, oye, un poquito más, alégrate pues en la gloria de Dios. Nos alegramos, nos gusta. Amén. Nos gusta estar en su presencia. Nos gusta realmente su carácter, su santidad, su todo poder. Nos gusta realmente cómo Dios nos ha perdonado. Amén. Nos gloriamos en esto. Verso 3 al 5 dice Pablo, seas harto. Harto en el sentido, no de harto, ¿no? Sino de mucho. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Tenemos paz para con Dios. Tenemos entrada a esta gracia de Dios. Y nos alegramos en el carácter de Dios, en la gloria de Dios. Y ahora Pablo dice en el verso 3, esperen hermanos, quédense sentados. Hay algo más. Pablo dice sus dos famosas palabras aquí. Y no solo esto. Dile a que está a tu lado. Eso no es todo. Hay algo más. ¿Qué más? Creo que tengo 7 puntos aquí por si acaso, ¿no? Y no solo esto, sino ¿qué más hacemos nosotros? Dice el verso 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, nos alegramos en las tribulaciones. ¿Cómo es eso? Pablo, ¿estás en lo correcto? Y no solo esto, nos gloriamos en el carácter perfecto de Dios. Y no solo esto, sino también nos alegramos, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Pero cómo es esto? Un ratito, dice Pablo. Es que tienes que saber algo. Por eso Pablo escribe, sabiendo algo. ¿Qué podemos saber que cuando nos gloriamos? Pablo no escribe, nos alegramos, porque no es una alegría superficial. Por eso Pablo no escribe, nos alegramos, ¿me explico? Porque es algo más profundo que simplemente una alegría de un chiste. No es un, ¿no? Como cuando el pastor hace un chiste, no, está bien. Pero aquí la alegría es de gloriarse.
Realmente, aunque no hay una sonrisa así, pero nos gloriamos, ¿no? Estamos contentos, estamos felices, estamos en el sentido agradecidos profundamente a Dios. A eso se refiere Pablo también aquí en el verso 3, cuando dice, también nos gloriamos en las persecuciones, también nos gloriamos en los aprietos de la vida, también nos gloriamos en las aflicciones y en las angustias. La pregunta obvia es del ser humano, aún del cristiano, explícate, Pablo, ¿sí o no? Explícate, Pablo. A ver, a nadie le gusta sufrir, Pablo. A ver, yo creo que algo estás queriendo decir exactamente. Por eso hay que leer la Biblia así, preguntar qué está pasando. No simplemente, aquí está, y superficialmente, sino preguntar qué está pasando. ¿Y qué está pasando aquí? Es que hay algo que debemos saber, que cuando el creyente está bajo tribulación, cuando el creyente está en angustia, cuando el creyente está en aflicción, dice Pablo, esa aflicción y gloriarse en Dios produce paciencia, produce paciencia. Eso es lo que necesitamos saber. Pablo no está diciendo, alégrate, que puedes sufrir, es bonito sufrir. Un ratito, eso no es bonito, ¿verdad? No es bonito sufrir, no, eso nos entristece, eso nos preocupa, nos pone nerviosos, nos pone mal, ¿verdad? Pero el tema es aquí, saber bien si en Cristo lo sufro, va a producir permanencia, va a producir, aquí dice, paciencia. Una paciencia que se refiere, nos va a fortalecer. Esta aflicción, gloriándonos en Cristo, esta presión y esta angustia, aflicción, entonces nos va a fortalecer. A veces Dios permite estas cosas para que salga lo mejor de nosotros. Pablo está pensando, aquí es la ilustración de la palabra presión, Pablo está pensando en la prensa de las uvas. En eso está pensando Pablo. ¿Y qué pasa con las uvas que entran en esta prensa? ¿Sufren? Claro, sufren. Están siendo ahí. ¿Pero qué sale por ahí? El jugo de uva. ¿Has probado el jugo de uva? Así saliendo, ¿no? Así. Sí. ¿No? En eso está pensando Pablo. Es que esta presión no es hermoso, no es bonito en sí. Pero aún en esto, dando gracias a Dios, nos fortalece, produce en nosotros una mayor resistencia, un mayor fortalecimiento y de repente puede sacar lo mejor de nosotros. John Milton, el poeta inglés, decía, lo que no me mata me hace más fuertes. No dijo Nietzsche por ese caso, Nietzsche también se prestó, ¿no? Sino el poeta inglés decía, lo que no me mata me hace más fuerte. Creo que en ese sentido, aproximadamente, ¿no? Creo que en ese sentido más o menos, lo que los deportistas también dicen, ¿no? Oye, ¿por qué estás ahí? Está ahí. No, es que yo estoy apuntando a una ilustración de Pablo también, ¿no? Acerca de la vida cristiana, que es como un corredor en el estadio, que se esfuerza, que saca, que está sufriendo realmente en su cuerpo físico, ¿no? Pero eso sirve para alcanzar el premio supremo. En esta competencia, pero nosotros como cristianos en Cristo. Entonces, lo que no me mata me hace más fuerte. El deportista lo sabe y Pablo también lo sabe para el cristiano. Esta tribulación, ese sufrimiento produce en nosotros fortalecimiento y mayor resistencia. Y luego, ¿qué pasa? Luego produce, aquí dice Pablo, después de esta resistencia, aquí dice paciencia, ¿no? No es simplemente una paciencia, yo espero nomás. No es esta paciencia, es una paciencia de permanencia y de resistencia bajo el fuego, bajo la presión. Y cuando uno sufre esto y da gloria a Dios y se gloria en Cristo y espera en Cristo y hace depender su vida en Cristo, aunque muera, Señor, yo soy tuyo, eso produce en nosotros, aquí Reina Valera traduce prueba. Produce prueba. No queda claro, ¿no? ¿Qué quiere decir prueba? Prueba quiere decir aquí madurez. Produce un mejor carácter en nuestras vidas. El sufrimiento produce un mejor carácter cristiano en nuestras vidas.
Que no simplemente buscamos como hoy en muchos lugares de repente, todo va siempre arriba, todo bien, siempre gloria, un ratito. Los sufrimientos sirven también, porque si los sufrimos en Cristo, va a ir mejorando nuestro carácter, va a ir formando nuestro carácter. Y tendremos un carácter delante de Dios aprobado. Luego produce, aquí dice, esperanza. Esta confianza en Dios. Aunque esté sufriendo, pero eso me produce esperanza. Yo espero en Dios. Y justamente esperanza es, dice Pablo también, no es algo ya lo que vemos. Porque si lo vemos ya no hay que esperarlo. Sino la esperanza es lo que no tenemos todavía. Pero lo esperamos en Dios. Lo esperamos en Cristo. La esperanza. La esperanza no muere. La esperanza nos hace realmente esperar en Dios. Esta esperanza produce, toda esta aflicción produce esperanza en nosotros y de esta manera es una mejor confianza, una mayor dependencia de Dios, una mayor seguridad en Dios, porque espero en Dios. Ya no dependo de las circunstancias de la vida, sino espero en Dios. Yo creo que uno de los mayores ejemplos que podemos hablar de eso en la Biblia es un tal Job. Exactamente, un tal Job, ¿no? Que en el sufrimiento, y si leemos tal vez otro momento podemos compartir esto también, era gravísimo. Y a veces hay una pregunta, ¿no? Son normales las quejas de repente, ¿no? Cuando estamos sufriendo y todo eso, pero hay que preguntarse a nosotros mismos también, ¿ya estás sufriendo como Job? ¿Ya estás sufriendo como Job? ¿No? O sea, yo creo que esta pregunta nadie puede contestar sino uno mismo nomás, ¿no? Y pensaría yo, creo que todavía no. La esposa de mi pastor a veces somos los pastores, son así, ¿no? A veces decía, cuando uno está sufriendo, ya ves por alguna cosa, ¿no? Y a veces decía la esposa, ¿ya estás sufriendo como Cristo? La verdad es que no. Y aún si fuera, ¿qué diría Pablo? Bueno, ahora conoces más a Cristo. Hasta eso dice Pablo, ¿no? Yo quiero conocer su gloria y todo eso, pero también quiero conocer sus sufrimientos. Entonces, nos damos cuenta, esta paz que tenemos nosotros con Dios abarca todos los ambientes de la vida. Una paz que no simplemente es un sentimiento, es una paz de una posición delante de Dios. Aún en esas aflicciones me glorío en Dios porque mi posición ya está arreglada. Mi posición es que yo soy hijo de Dios. Mi posición es que ahora soy un siervo de Dios. Mi posición es que yo espero ahora en Dios. Ya no me desesperaré. Y hasta que yo puedo decir, y aunque me muera, yo estoy en Dios, porque esa es mi posición. Amén. Y no solo esto, dice también, nosotros también, dice, ¿lo hemos leído ya? Y la esperanza, verso 5 por favor. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo es otro resultado, es otro fruto de lo que hemos sido justificados por Cristo. Es otro fruto de que el Espíritu Santo ha entrado en nuestras vidas, en nuestros corazones, a partir del momento que Cristo proclamó, Él sí lo declaró y proclamó. Cancelado está, tetelestai, consumado es. Y el momento que tú has creído, ha llegado el Espíritu Santo a tu vida. En este momento ha llegado el Espíritu Santo y Pablo dice en Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es otro resultado que tú no puedes hacer. Discúlpame, la iglesia evangélica necesita escuchar esto. Tú ni siquiera tienes que orar, ven a mí Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha llegado a tu vida y no se irá de tu vida a partir del momento que tú has creído en Cristo. A partir del momento que tú has sido justificado por Cristo. A partir del momento que Dios te trasladó del imperio de las tinieblas y te trasladó al reino de su Hijo Jesucristo.
A partir de este momento que Dios te ha perdonado en Cristo todos tus pecados y tú has creído en este evangelio de Cristo, ha llegado el Espíritu Santo. Entonces tú no puedes seguir orando simplemente que venga el Espíritu Santo a mí. ¿Me explico? El Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Y de esta manera también, dice Pablo, no solamente llegó como sello el Espíritu Santo, sino juntamente con el Espíritu Santo también fue derramado en nuestros corazones el amor de Dios, porque ahora sí somos objetos de su amor. Yo siempre digo esto, ¿no? Pero la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo, envió a su Hijo Jesucristo, ¿no? Eso es correcto. Pero esa frase no debe confundirnos como que todos somos objetos de su amor, que todos han recibido el amor de Dios. Yo siempre digo lo siguiente, discúlpame, yo discrepo mucho en esto, ¿no? El amor de Dios llega a nuestras vidas cuando nosotros hemos creído en Cristo. El amor de Dios es derramado sin medida. Es derramado en nuestros corazones, en nuestras vidas, el amor de Dios. El momento que hemos creído en Cristo, que hemos recibido esta paz con Dios, que hemos sido justificados por Dios, por Cristo. En este momento llegó el amor de Dios en nuestros corazones. Yo siempre digo lo siguiente, ¿de qué sirve el amor de Dios lejos de nosotros? Por no creer en Cristo, aunque Dios ama a toda la humanidad, pero sin Cristo irá a una eternidad sin Dios y sin amor de Dios. ¿Me explico? ¿De qué sirve que Dios ama a todos los hombres? Pero eso no te sirve, eso no te salva. ¿Me explico? Este amor de Dios no te salva. Este amor tiene que llegar a tu corazón. Este amor tiene que será derramado en nuestros corazones. Y en nosotros ha sido derramado este amor. Tú no has hecho nada por aquello. Dame más amor, dame más. No te puede dar más amor. Como que Dios diciendo desde el cielo, mira lo que ora. Dame más amor, dame más amor. No te puedo darte más. He derramado todo mi amor en ti. ¿Cómo te voy a dar más? Lo más grande que yo tenía, dice el Padre, ya te he dado, mi Hijo Jesucristo. Ya te lo he dado todo. Lo más precioso que el Padre tiene, te lo dio a ti. Amén. Son resultados de esta justificación por fe. Y hace mucha falta en la iglesia de Cristo hoy día que se habla de eso, que se vuelva a reconocer esto, que se vuelva a creer esto, para no hacer oraciones desinteligentes. Porque nuestra alabanza, nuestras oraciones debe ser de alguna manera con inteligencia. El Salmo habla de eso. Cantad al Señor con inteligencia, ¿sí o no? Debemos orar también de alguna manera. O sea, no podemos estar orando por algo, por ejemplo, que alguien oró, Señor, por favor, yo estoy enamorado de esta mujer. Señor, por favor, a ver si puedes darle muerte a su marido para que yo me pueda casar con ella. Esas son oraciones desinteligentes, ¿me explico? Pero esa oración se hace en la iglesia. Dame más amor. Dios en los cielos y los ángeles ahí un poco así, más amor. Ya te he dado todo. Amén. Por eso Pablo está hablando de nuestra posición en Cristo. De nuestra posición en Cristo, que Él nos ha dado su paz, nos ha dado su Espíritu Santo y ha derramado esta seguridad del amor de Dios en nuestros corazones. Amén. Amén. Y bueno, y luego simplemente dice Pablo al final, de esta manera seremos salvos. Dice en el verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida y seremos salvos también de la ira de Dios. En el verso 9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Es otro resultado, que somos salvos de la ira de Dios. Ya no somos objetos de la ira de Dios, de ser alejados de Dios, sino Cristo ha hecho toda la obra para que tú y yo fuésemos acercados a Dios, y la ira de Dios ha sido alejado de nosotros, seremos salvos de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque ha llegado más bien el amor, ha sido derramado en nuestros corazones. Amén. Esos son los 7 resultados que Pablo habla aquí, que lo que ocurre con la persona que ha creído en Cristo. No son cosas donde tú tienes que esforzarte, sino son cosas obvias. Son cosas
lógicas que son consecuencias y resultados de que Cristo ha muerto por ti en la cruz, por tus pecados, y que tú has hecho depender tu vida de este Señor Jesucristo. Amén. Nos pongamos de pie, por favor.